Hello, bendiciones, estamos nuevamente por aquí. La última vez que estuvimos hablando de este lugar, hablamos del perdón, de qué hace Dios con nuestros pecados, qué ocurre cuando ofendemos, qué ocurre, qué debemos hacer. Y le dijimos que la próxima vez íbamos a hablar acerca de qué hacer cuando el pecado no es contra Dios. Porque ese día hablamos del pecado contra Dios. Ahora vamos a ver qué hacer cuando he cometido un pecado o han cometido un pecado conmigo y no es contra Dios. Pero antes de comenzar, recuérdate seguirme, comentar qué piensas acerca de los pecados cometidos, qué se debe hacer con ellos y qué y cómo podemos remediarlo. Todo eso puedes comentarlo aquí en la caja de comentarios. Muy bien. Ese día hablamos, me gusta mucho ese tema donde nos explica que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia está listo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que la sangre de Cristo nos limpia, que solo debemos ir creyendo y eso será una realidad. Crea eso, hermano. Muy bien. Ahora vamos a ver y no tenga perdón, no tenga sentimiento de culpa. No, crea que Dios le perdonó. Y como decíamos esa vez, usted no es más justo que Dios. Si Dios le perdonó, usted debe perdonarse. Muy bien, entonces vamos a ver qué ocurre cuando la ofensa no es a Dios, cuando la ofensa es a un hermano o a una persona cualquiera. Vamos a comenzar leyendo lo que es la oración modelo. La oración modelo es el Padre Nuestro. Se encuentra en Mateo, en el capítulo 6. Espérense que me extravié un poco. Capítulo 6 de Mateo. Los versículos. Capítulo 6 de Mateo. Los versículos del 9 en adelante. Ahí comienza a decirnos qué hacer cuando nosotros cometemos un pecado contra alguien o alguien comete un pecado contra nosotros. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oigan bien cómo termina la lectura del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas. Hay en otras versiones que dice perdónanos nuestros pecados. Otra dice perdónanos nuestros errores, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí la palabra del Señor nos enseña que nosotros, asimismo, como nosotros queremos ser perdonados por Dios, nosotros debemos aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden, a perdonar a aquellos que son nuestros deudores. Mire, dice, eso es parte para Dios contestar nuestras oraciones. Es parte eso, que yo pueda hacerlo. Perdona nuestras deudas o perdona mis deudas, perdona mis pecados
como también nosotros, o como también yo, perdono a los que me ofenden. Ahí hay una condición. Dios me va a perdonar en la medida que yo sea capaz de perdonar a mi hermano. Y es difícil perdonar y es difícil pedir perdón. Todas esas cosas son muy difíciles. Y a veces decimos, pero es él que me ofendió o él que tiene que pedirme perdón. Pero Dios nos dice que debemos hacerlo nosotros. Pero vamos a ver qué otra cosa nos dice. En Mateo 5, del 23 al 24, oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú que tienes algo contra tu hermano tiene contra ti, tú vas a adorar, vas a la presencia de Dios y como parte de la adoración lleva tu ofrenda. Y cuando tú vas, tú te recuerdas que tu hermano se molestó contigo, y no fue tú queriendo, pero que tu hermano se molestó y que tu hermano está molesto. Dice la palabra del Señor, que no dice Telma. Voy a repetir, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, allí tú te acuerdas, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es grande, eso es grande. Que nosotros, para poder adorar, para poder llevar nuestras ofrendas a Dios, tenemos que haber arreglado nuestras cuentas con nuestros hermanos. Y cuando yo digo con nuestros hermanos, no me refiero solo a los hermanos de la iglesia. Hay que arreglar las cuentas porque no es verdad que es posible que personas que piensen vivir en el cielo juntas no puedan vivir aquí en la tierra. Hay que arreglar las cuentas. No importa que sea él que me haya ofendido, no importa. Yo debo arreglar las cuentas con él. Yo debo ir a hablar con él, aunque él sea el ofensor. Personas que también, mi hermano de la casa, mi esposo, mi compañero de trabajo, todas esas son cuentas que hay que arreglar porque esos también son mis hermanos, criatura de Dios. En una ocasión yo trabajaba en un colegio privado cristiano y había un pastor que era capellán. Y entonces ya mis dos hermanos, creo que mis dos hermanos varones ya no vivían en la casa, no, ellos ya tenían familia aparte. Pero mi hermano más joven era como muy dependiente de allá, de la casa, y siempre iba y siempre estaba ahí. Y bueno, siempre estaba. Y yo a veces me molestaba por algunas sencillas cosas. No sé, cosas, no sé, de muchacho, aunque ya yo no era tan muchacho. Le decía, esta no es tu casa. Y él no contestaba, porque mi hermano es pacificador, aunque todavía no profesa cristianismo. Y aunque cuando tiene que reclamar, reclama. Entonces yo le decía, esta no es tu casa. Hasta que un día él se sintió ofendido. Dijo, tú tienes razón, esta no es mi casa. Y yo eh, ya pensé, molesta demasiado aquí. En la noche, eso fue un miércoles, yo fui a la iglesia
Y la persona que predicó del perdón y del perdón hacia lo que nos ofenden. Que cómo podemos venir a la presencia de Dios teniendo algo con alguien que nos ha ofendido o nosotros le hemos ofendido. Y a mí el tema me pasó volando porque yo no entendí que Dios me estaba hablando. Al otro día en la mañana, cuando me levanto, mi devoción matutina, también hablaba del perdón. Y yo todavía no entendía. Y estudié y leí y oré y me fui a trabajar. Si no recuerdo mal así la historia. En el trabajo, antes de entrar, siempre hacíamos un devocional. Pues el devocional, pregunten de qué trató. Del perdón. Y que no podemos estar enojados los unos con los otros. De paso, hay un texto que no lo busqué ahora que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando ahí fue que yo reaccioné y entendí, dije, pero Dios, tú me has estado hablando. Y me recordé de cómo había ofendido a mi hermano y le había dicho que esa no era su casa. Y entonces, bueno, ahí vino la lucha interna de si le pregunto si hago algo, de si lo llamo, de si le digo, de que no quiero, de que cómo le voy a pedir perdón. Ay, esa lucha interna. Y yo llamé a ese pastor que trabajaba en el colegio. Dije, pastor, cuando habla de que uno tiene que perdonar las ofensas del hermano, que Dios va a perdonar la de uno en la medida que uno perdone, eso se refiere también a los hermanos carnales de uno. El pastor me miró y me dijo, hermana, ellos también son hijos de Dios. Es una criatura de Dios a la cual usted ha ofendido. Es una criatura de Dios. Y entonces yo entendí y me quedé ahí tan preocupada. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo digo? ¿Y qué? Y diciéndole a Dios ay Dios mío, y no encontraba qué hacer. Así es que decido llamar a mi hermano. Y le digo, cuando él me contesta, él me dice, yo voy camino al ministerio en Santo Domingo. Y yo le dije, yo te estoy llamando para pedirte que tú me excuses, que tú me perdones. Me perdones, porque es fácil decir la palabra excusa. Que tú me perdones por yo haberte hablado así, por haberte ofendido y por haberte dicho que esa no era tu casa. Entonces, cuando yo le dije eso, él me dijo, ay, manita, yo ni me recordaba de eso. No, 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 tranquila. Ya eso se pasó. Yo voy para el ministerio, yo voy camino. Yo te llamo después. Y qué alivio más grande yo sentí al poder haber hablado con mi hermano y haberle pedido perdón. Porque yo he escuchado, ese era mi hermano de sangre, pero yo he escuchado hermanos de la iglesia decir que hay otro hermano de la iglesia que no lo soportan o de otra iglesia. Y el Señor todavía nos sigue hablando a través de su palabra. En primera de Juan 3:15, Él nos dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
tiene vida eterna permanente en él. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, o sea, es como si lo matara. Y a veces yo escucho a personas que profesan cristianismo y que yo no lo soporto. Mira, yo le tengo un odio y entonces, y gracias a Dios, yo no conozco ese sentimiento, no conozco el odio. Y sí que me puede haber molestado, y sí que me puede haber dolido, y sí que me puede haber ofendido, pero el odio en sí. Entonces, mis hermanos, mis amigos y todos, cuando te perdona, no lo haga por eso, pero hasta un acto egoísta es, porque usted se libera. Pero no vamos a hacerlo egoístamente porque nos liberamos, vamos a perdonar porque hemos ofendido a una criatura de Dios. Vamos a pedirle perdón. Y si esa persona viene y nos pide perdón a nosotros, vamos a ofrecerle ese perdón, tal como queremos que el Señor nos los ofrezca a nosotros. El que perdona vive en paz. El que perdona se libera. El que perdona se quita una mochila de encima. Usted se imagina cuando uno va cargando con algo, que uno está muy cansado, una mochila ahí arriba, y alguien se la quita. Mire, alguien dice, o muchos dicen, que el rencor es un veneno que tú te bebes queriendo que le haga daño al otro. El otro quizás ni siquiera tiene su mente en ti. Quizás ni siquiera recuerda lo que ha pasado. Sin embargo, tú te sientes enojado, tú te sientes ofendido, tú te sientes irritado, tú te sientes amargado, tú te sientes de mal olor. No, no, no. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y que nos ayude a pedir perdón. Las dos cosas. A perdonar a quien nos ofendió y a pedir perdón nosotros. Que aprendamos, que nos unamos en amor. El mundo lo que necesita hoy en día es personas que se amen, no personas que se odien. Hay personas que se abracen, no personas que se aborrezcan. El mundo lo que necesita hoy es mucho amor, mucha paz y mucha tolerancia. Así es que vamos a amar, vamos a olvidar, vamos a perdonar y vamos a pedir perdón y vamos a vivir una vida más en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz los unos con los otros. Bye, hasta la próxima. Luego estaremos hablando de algún otro tema importante. Recuérdate que perdonar es liberarte tú mismo. Así es que libérate. No más esclavitud.